Hola Matthew, bueno, buenos días para mí, buenas tardes para ti en UK, bienvenido, un placer servirte, me vas a decir en qué puedo serte útil y bueno, vamos, un agradecimiento porque hagas el esfuerzo de hablar español, así este video lo puedo compartir aquí también con mis alumnos que no hablan inglés, así que, pero si no, si algo te traba, sentite libre de decírmelo en inglés, no hay problema, yo lo traduzco. Perfetto. Introduce yourself. Ok, perfetto. Ok, bueno, yo estoy haciendo una investigación con el Departamento de Geografía en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, y estoy haciendo parte de una pasantía con una ONG en Buenos Aires. Y el tema de mi investigación toca las barreras y las oportunidades para las soluciones basadas en la naturaleza en Buenos Aires. Eh, y sobre todo el tema es investigar las oportunidades para un humedal artificial en el arroyo Sildañez. Y bueno, sé que ha habido un proyecto bastante famoso ahí, y quiero entender un poco los éxitos, eh, los problemas también de esta experiencia. Eh, y para el futuro, cómo se puede integrar las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde, con la comunidad local, para incrementar la conciencia ambiental y la conciencia de estos tipos de infraestructura verde. Y bueno, por fin quiero armar un conjunto de recomendaciones para la ONG en cómo se puede educar y comunicar de estos beneficios de la fitoregeneración y las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo se llama la ONG y cómo es que supiste del arroyo Sildañez, que es un arroyo muy pequeñito de la provincia de Buenos Aires? Creo saberlo, pero me gustaría que lo cuentes, a través de la ingeniera agrónoma Verónica Fabio, ¿no? Que es gran amiga mía, Sí, de la sí, Cátedra de bueno, Vegetación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Pero contá un sí. poco cómo llegaste, cuál es la ONG, todo eso. Bueno, como parte de nuestra maestría, tenemos la opción de hacer una pasantía y ya hay una conexión entre la Universidad de Sheffield y la ONG que se llama Ribera Ba, eh, que es un centro de estudio que busca entender las oportunidades para las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras cosas. Y bueno, una de los temas para investigar los proyectos en el que están trabajando es cómo mejorar la calidad de agua en el arroyo Sildañez, bueno, lo sé que han habido varios intentos a mejorarlo y no han tenido mucho éxito. Y bueno, es un poco la idea de esto era de buscar modos para superar las barreras que hay, barreras políticas, barreras de la conciencia entre la sociedad civil, entre otros. Y bueno,
me gustaría estar allí para investigarlo, pero claro, con esta pandemia no se puede y entonces estoy haciendo estas reuniones, entrevistas, lo que sean con expertos e incluso gente que vive allí para entender un poco las exigencias de la comunidad también. Bueno, te cuento un poco. Te voy a hablar lento, así te puedo hablar en español. Cualquier cosa que no entendés, me decís y te hago la traducción en inglés. No hay problema. Bueno, yo en este momento, con mis 64 años, estoy jubilada de la investigación y de la gestión ambiental, pero trabajé muchos años, muchísimos, toda mi vida, te diría, desde que me recibí con la carrera de grado a los 21 años, después hice mi posgrado en Estados Unidos, en la Oregon State University, en ecología de aguas, y después, unos 10 años después de volver, cuando aparece la computadora Pentium, que ahora cualquier celular tiene más capacidad que la computadora Pentium, vos creo que no habías ni nacido. Bueno, la Organización de Estados Americanos, OAS, ¿no? Organization of American States, me volvió a becar para ir a México, a una universidad, la Universidad Nacional Autónoma ya, que estaba ofreciendo todo virtual, todo presencial, porque no existía la virtualidad, un curso para aprender a trabajar datos alfanuméricos, como se llaman ahora, y georreferenciarlos en mapas. Te cuento todo esto porque sé que venís del área de la geografía, entonces esto realmente tuvo un auge grande a partir de la década de los años 90, porque antes de eso todo se hacía con mapas de papel, con rollos. Yo hice todos mis prácticos en la universidad con rollos de papel, y la verdad que no sabía nada de ArcInfo, ArcView, y ninguno de los Geographical Information Systems, ¿no? De los sistemas de información geográfica. SIGS en castellano, GIS en inglés. Entonces, bueno, ahí me entrené en eso, en evaluación de impactos ambientales. La OEA nos da, la OES en inglés, nos da un posgrado internacional que habilita a trabajar en estos temas en cualquier lugar del mundo. Y bueno, posteriormente pude hacer algunas evaluaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, de proyectos, trabajar para la OEA en Centroamérica también, que fue bastante complicado para mí porque yo ya tenía mi hijo mayor, que ahora está justamente en UK, en el Imperial College estudiando. Él era bebé, así que tuve que dejarlo aquí y viajar. Bueno, no fue mucho tiempo, pero había que descontaminar algunos wetlands y otros ambientes acuáticos, algunos humedales y lagos en Centroamérica, y entrenar a la gente para que siguiera después con el trabajo una vez que yo me volviera. Está bien hablando en esta así, ¿no? Me podés comprender bien, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, porque a veces los que vivimos en Buenos Aires hablamos rápido, por eso, si vos ves que hablo muy Sí. rápido, me frenás. No, es que, bueno, yo no estoy muy acostumbrado al acento de fuera de España, digamos. Claro, Pero porque no, tu pasantía fue en Sevilla, en España. sí, sí, Pero viví ¿me allí comprendés bien o preferís que te hable en perfectamente inglés? bien. Ok. No, está bien, está muy Así bien, sí. practicás, porque si vas Claro, a tener que hacer entrevistas con otra gente de habla hispana, mejor sí, que hagas al oído al español, y de paso sí, sí. mis alumnos que Lo, siguen mi canal de YouTube te van claro. a poder agradecer. Y sabe que en Sevilla, en Andalucía, tienen un acento muy, muy Muy fuerte. diferente, sí. Entonces, si consigues entender el acento allí, consigues creer en todo el mundo hispanófono. Ok, ok. Bueno, entonces, bueno, mientras, el último trabajo que yo tuve antes de mi retiro, de mi jubilación, que de todas maneras yo continúo ahora dando clase en la universidad, y bueno, como habrás sabido por la ingeniera Verónica Fabio, que habrás visto seguramente el webinar de la clase que yo le di el año pasado, que está en su canal de YouTube, donde, no sé si te contó Verónica, No,
Porque yo expliqué, bueno, después te lo voy a pasar, porque está, yo hasta lo tengo compartido también en mi canal de YouTube, pero está en el canal de YouTube de la cátedra de ella. Están todas las imágenes, por eso no te comparto pantalla, porque todo eso lo podés ver después en esos. Yo te lo voy a compartir con mucho gusto después, y lo voy a poner al pie de la descripción del video, así quien quiera verlo y no lo haya visto, lo puede ver. La verdad que, bueno, a partir de mi retiro me dediqué 100% a la educación universitaria de grado y de posgrado, o sea, a los graduados y a los posgraduados, ¿no?, que hacen sus carreras de maestría y doctorado, que siempre fue lo que quise hacer exclusivamente en mi vida, pero nunca pude vivir de un salario solamente de la universidad. Entonces, esperé a mi retiro en el trabajo de gestión y ahora me dedico exclusivamente a eso, a la universidad. Entonces, en ese momento, bueno, cuando explota la pandemia, en marzo del año pasado, del 2020, me empezaron a pedir muchas clases y charlas y me invitaron de muchos lados a dar conferencias, y fue mucho más fácil, porque aquí en Buenos Aires las distancias son muy largas, y no tenemos una red de subte como tienen ustedes en Reino Unido, que en Inglaterra, que a todas partes llegas con el underground. Acá es imposible, hay lugares donde hay que ir con auto, y bueno, para mí hubiera sido muy complicado atender todos los pedidos, que por suerte, por la virtualidad, los pude atender de todos lugares, de toda América Latina. Y bueno, y esta charla, esta conversación que tenemos, la pude dar en muchos lugares. Hace poco la di para la Embajada de Francia en Ecuador, por ejemplo, que me convocaron para una Universidad de México. Siempre es un tema la fitorremediación, o la remediación con plantas, muy requerido, porque lo que nosotros hicimos fue una experiencia exitosa, pero no sé cómo estará el humedal ahora, después de la pandemia, porque no pude volver en estos tiempos. Entiendo por los vecinos que está bien, que está evolucionando, pero hay mucho por hacer todavía. Yo te voy a contar un poco cuál fue la idea. Cuando yo era gerente, mi último trabajo fue en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el laboratorio que está en la zona sur de la ciudad, en el límite con la provincia de Buenos Aires, con el área metropolitana sur, y el límite en el sur es un río, un arroyo en realidad, de la ciudad, muy, muy angosto, de aguas muy quietas, porque es una llanura completamente plana, tiene una pendiente de 0,000, punto, dirían ustedes, 0.00014 por mil, y no tener pendiente es lo mismo. Entonces, el desagote de este arroyo hacia el estuario del Río de la Plata y después hacia el mar era prácticamente muy lento y casi inexistente. A esto se suma que a ese arroyo desemboca que en realidad le dicen riachuelo, que quiere decir río pequeño. Riachuelo es la cuenca Matanza, que se llama así por una matanza de pueblos originarios, de indios que hubo en la época de la colonización, y los españoles, cuando colonizaron este territorio, le pusieron riachuelo. Ellos no dicen río pequeño, dicen riachuelo, como no dicen, no sé, pollito al bebé de la gallina, dicen polluelo, como en España, igual que en España, ¿no? Vos conocés la lengua más en España. Entonces, bueno, nosotros lo llamamos riachuelo, y quedó Cuenca Matanza Riachuelo. La cuestión es que ahí desemboca el arroyo Sildañez, que es muy angosto, que tiene una gran parte que está entubado, o sea, está, digamos, rodeado está dentro de una tubería, porque estaba tan contaminado que lo entubaron hasta el último tramo, en la desembocadura, donde justo está este humedal del que te voy a hablar ahora, y ese último tramo está totalmente al aire libre. Entonces, ahí es donde se ve realmente la contaminación que traía. ¿Y cuál es la contaminación que traía? Bueno, la contaminación la traía del mercado de Liniers, que es un mercado de faena, de vacas, de bovinos, de vacunos, donde se matan las vacas
proveer el mercado, digamos, local y regional, y también para la exportación. Entonces había mucha materia orgánica proveniente de la sangre de las vacas, de la materia de la orina, de la materia fecal. Cuando limpiaban con hidrolavadoras los camiones jaulas, los animales llegan muy estresados al mercado. Es un mercado que tiene muchos años y que hoy ya no está en el medio de la ciudad. Cuando se localizó hace más de un siglo y pico, ahí era zona rural, pero hoy está en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces se habla mucho de la relocalización, pero todavía está ahí. Entonces, además de eso, había algunas industrias localizadas cerca del riachuelo, en la desembocadura del arroyo Sildañez, que descargaban un poco sin querer, un poco a propósito, los efluentes de metales pesados, de mercurio, de cadmio, de plomo, que agravaban mucho más el problema porque eso quedaba, como vos sabés, atrapado por los sedimentos en el fondo del wetland, del humedal. Y el humedal, en realidad, que nosotros tenemos ahí al lado entre la desembocadura del arroyo Sildañez y el riachuelo, y la cuenca Matanza-Riachuelo, le pusieron mal llamado lago, porque en realidad es una laguna, tiene muy poca profundidad, pero le pusieron lago. En Google Earth figura como en todos los mapas, digamos, de Google, figura como lago Lugano, pero en realidad, desde el punto de vista ecológico, es una laguna. Es una laguna artificial que se hizo para contener las aguas de desborde de este riachuelo. ¿Por qué desborde? Porque, como yo te explicaba, es una llanura. Al ser tan plano y al no tener ninguna posibilidad demasiado rápida de evacuar las aguas hacia externamente, digamos, si bien es una cuenca exorreica, no las evacúa muy rápidamente. Cuando hay viento del este, del océano Atlántico, lo que nosotros llamamos sudestada, que trae lluvias, el agua corre al revés, o sea, va de hacia afuera hacia adentro. Entonces, es como que la contaminación se mantiene ahí, en el agua, sí. y además inundaba todos los bordes, el camino de Sirga, que es son los 30 metros que debe tener cada uno de estos ambientes acuáticos a los costados, en la ribera, estaba ocupado por barrios vulnerables, por barrios humildes, de gente pobre, que sin recursos instalaba su casa muy precaria en ese lugar. Hoy fueron ya relocalizadas todas esas viviendas, pero toda esa gente sufría tremendos problemas de contaminación y el agua contaminada, inundando sus casas todo el tiempo. Entonces se hizo hace muchos años esta laguna para contener esas aguas y se fue contaminando con los años, igual que el arroyo Sildañez, igual que el brazo, es un brazo en zigzag, porque al ser una llanura, hizo toda una curva como una S, ¿no? Como una C, el riachuelo, y entonces todo eso inundaba a esta gente, y era una zona permanentemente con agua contaminada. Entonces se hizo esta laguna para contener eso y que no inundara a la gente cuando venía el viento al revés, digamos. Entonces, ese es el escenario del cual partimos nosotros para trabajar. Como gobierno de la ciudad, cuando yo estaba en la gerencia del laboratorio, se nos ocurre la idea, en realidad fue un equipo de trabajo importante, de qué se podía hacer, y yo ya había visto el trabajo de fitorremediación que se hizo en México durante mi segundo posgrado. Vos sabés que México es una ciudad que antes de que llegaran los españoles, estaba localizada en el medio de un lago, el lago Texcoco, era Teotihuacán, donde ahora está la pirámide del Sol y de la Luna, que es un lugar turístico, sí, donde va la gente cuando, bueno, eso era el centro, digamos, de la ciudad, de los pueblos originarios. Estaban los pueblos originarios muy guerreros, como los aztecas, pero además tenían un conocimiento hidráulico impresionante, y eran grandes agricultores. Bueno, no eran solamente los aztecas, toltecas, olmecas, náhuatl, mayas. Bueno, los aztecas y los mayas son los más conocidos, pero una gran cantidad de pueblos originarios diferentes, todos emparentados, con una gran sabiduría ancestral, oral, que iban transmitiendo de generación en generación,
Y claro, llegaron los españoles, vieron que ellos estaban, digamos, manejando el agua, no entendían muy bien qué era lo que hacían. En realidad lo que hacían era manejar hidráulicamente el agua, primero, para no inundarse, y segundo, para poder dar riego a islas artificiales que ellos habían hecho para aumentar el territorio de cultivo, porque eran una población muy inmensa de personas, y tenían que conseguir 3 cosechas al año de legumbres, de frutas, de verduras, y también cultivaban flores para los reyes, ¿no? de los pueblos originarios. Entonces construyeron lo que ellos llamaban chinampas, que eso viene de una palabra náhuatl. Chinampu quiere decir cerco o corralito, es como un cerco, que lo hacían por supuesto con materiales de la naturaleza, como troncos, y ponían los restos de tierra y de hojas. Esas islas flotantes soportaban el peso de 2 personas que lo cultivaban, y así aumentaban el territorio sobre el lago, o sea, le ganaban terreno al lago, pero a su vez podían mover esas islas flotantes, esas chinampas, y manejarlas a su criterio, y de esa manera consiguieron alimentar a toda la población, y realmente todo lo que sobraba de la poda, los restos de las cáscaras, todo iba al compost. O sea, fueron los inventores del compostaje. Nosotros que creemos ahora que con el acercamiento a la naturaleza inventamos el compost, en realidad estamos revalorizando los conceptos ancestrales de los pueblos originarios. Poca gente sabe todo lo que se hacía en esa época, pero los mexicanos conservaron en su museo muy bien todos estos saberes, que bueno, tienen escritura como nuestro alfabeto, porque ellos tenían transmisión oral, pero cuando fueron colonizados, los colonizadores volcaron eso de manera escrita con el alfabeto nuestro, porque llama mucho la atención cuando uno va a México o uno viene acá, incluso acá es igual, cómo puede ser que los pueblos originarios escribían en el mismo alfabeto, si estaban separados y en continentes que no se conocían, hasta la llegada de los colonizadores de Colón a América. En realidad se escribió después, por eso es que tiene nuestro alfabeto. Bueno, pero todo se iba transmitiendo oralmente, o sea, por lenguaje verbal, de generación en generación. Entonces, a mí se me ocurrió, me llevaron a lo poco que queda de ese lago Texcoco hoy en día, cuando estuve en México en la década del 90, a ver la zona de Xochimilco con X, ¿no? Son todas palabras de origen de los pueblos originarios mexicanos, ¿no? Un poco complicado para mí lo más complicado es, por ejemplo, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, ¿no? Que tenían los aztecas. Son nombres muy raros, con muchas consonantes, sí, con pocas vocales difíciles de pronunciar para nosotros, tanto para los latinos como para los sajones, ¿no? Difícil. Bueno, pero la cuestión es que ellos ahora, en la modernidad, revalorizando lo que habían hecho los pueblos originarios con las chinampas, yo vi que hicieron con caños de PVC. Antes se hacía materiales corteza de árbol, pero ahora para no talar árboles y además porque hay materiales sintéticos que no se degradan rápidamente, se puede hacer con plástico, que es una manera de darle una vida al plástico en desuso, porque lo hacen con caños que las empresas que lo fabrican para provisión de agua, los recortes, los pedazos, los trozos, los desechan. Entonces, ellos utilizaban ese desecho y construían los corralitos imitando las chinampas, un poco más chicas, pero imitando esto, y hacían balsas flotantes, donde en una malla que le colocaban arriba, enhebraban plantas autóctonas, y esas plantas absorbían toda la contaminación, porque esa zona de Xochimilco en México está muy contaminada. México es una ciudad que ya tiene muchos problemas ambientales que no puede remediar, que no puede restaurar, porque de hecho en el Zócalo, que es la plaza principal, la catedral se está hundiendo. Yo conozco muy bien todo ese tema porque mi mamá era arquitecta y daba clase sobre historia del arte, y yo le acomodaba las diapositivas
cuando se enseñaba, cuando yo era estudiante y ella daba clase, yo le acomodaba las diapositivas en los carretes cuando no existía el cañón de video como hay ahora en la computadora, ¿no? Ni los programas para proyectar. Entonces ella proyectaba con una máquina de diapositivas y yo le acomodaba las diapositivas y ella me iba contando y yo aprendí mucho de todas estas cosas gracias a mi mamá. Entonces ella me explicaba el desastre que fue histórico de haber, cuando los españoles empezaron a usar toda esa agua. De hecho México tiene grandes problemas de agua, sabes que es la población con su gran conurbano de América Latina que más grande, ¿no? Después viene San Pablo y después Buenos Aires. Entonces, México tiene un gran conurbano con gran demanda de agua y tiene muchos problemas con las aguas servidas, ¿no? Con el switch, con la descarga de efluentes, por el mal uso del agua a partir de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, vi que usaban en la zona de Xochimilco, que es lo poco que quedó del lago, digamos, originario, pero no los usaban para alimentos, sino para cultivar flores ornamentales, plantas. Eso es lo que yo les contaba a la cátedra de vegetación de la ingeniera agrónoma Verónica Fabio, a los alumnos, porque ellos, bueno, muchos son paisajistas y trabajan en viveros y cultivan plantas. Lo que pasa que es lo que se puede hacer hoy, porque con el agua contaminada solamente podés utilizarlo para plantas ornamentales, no para comestibles. Entonces, a mí se me ocurrió hacer lo mismo en el lago, en realidad a mí, a todo un equipo, cuando yo lo comenté, hacer lo mismo en el lago Laguna, digamos, ¿no? En la laguna Lugano. Lugano porque es el barrio sur, se llama así, Villa Lugano, el barrio donde está esta laguna, pegada, muy cerquita del arroyo Sildañez. Entonces, bueno, pusimos manos a la obra, no nos alcanzaba el personal, entonces convocamos a voluntarios, le dimos un viático, no se les podía dar un sueldo, pero por lo menos un dinero para que tomaran un transporte público. Igual eran todos vecinos, todos venían caminando y se ahorraban el dinero, digamos, del transporte. Y además les dábamos el almuerzo y guantes, la vacuna antitetánica, una pechera. Y les enseñamos un oficio, porque además de mejorar su ambiente natural, ellos aprendieron no solamente a hacer este trabajo de bioremediación, de fitorremediación, sino también, por ejemplo, a plantar árboles autóctonos, porque en nuestro lugar, que se llamaba, o se sigue llamando, pero ahora es parte de un proyecto más grande, CIFA, con C, Centro de Información y Formación Ambiental, y ahora se llama Paseo Ambiental del Sur, porque es todo un paseo, los vecinos vienen a aprender gratuitamente talleres de huerta, de cultivo de árboles autóctonos, se llevan los plantines, entonces aprendieron a cultivar y a plantar. Muchos de ellos hoy tienen su propio vivero y pueden, digamos, ganar dinero con los cursos gratuitos que aprendieron, y de huerta, y también hicimos después te puedo compartir fotos y videos, pero está en la explicación de los otros videos que te voy a compartir de los webinars que di en pandemia, ¿no? Sí. Y porque me parece que para vos va a ser más efectivo si dedicamos la charla a que no te esté compartiendo todo eso, que lo podés ver en los otros videos. Claro, sí. Entonces, bueno, fue muy bueno porque conseguimos los caños de forma gratuita también, solo compramos los coditos, lo que va, supongamos que esta es la balsa, entonces todos los bordes eran de los caños recuperados, y la parte del ángulo de los codos acá era lo que le compramos a la empresa, que era poco dinero, pocos pesos, y armamos las balsas. Luego conseguimos una malla de gallinero que era abierta, pero le daba fuerza para colocar alrededor, para sostener, y encima lo que acá se llama media sombra. Media sombra es una tela muy barata, muy económica, que ahí con un alambre o con una aguja de crochet para tejer podían insertar las plantas, pero es una tela muy débil, que si la poníamos sola se rompía. Entonces la malla de mosquitero le daba fuerza, le daba resistencia. Solo que tiene agujeros muy grandes, entonces las plantas se escapaban. O sea que las dos cosas, una le dio resistencia y la otra le dio sostén a las plantas.
Bueno, una vez que estaban hechas las balsas, unimos varias de acuerdo al lugar donde se ponían y las unimos con precintos. Los precintos o sunchos son digamos, unas tiras de plástico que acá se utiliza bastante, la policía las utiliza cuando apresa a un ladrón, en vez de esposas, le pone eso para inmovilizarlo las manos, pero con nosotros conseguimos que, en vez de que se corten y se desechen, que le hicieran un enganche que se pueda abrir y se pueda volver a utilizar para no estar desechando tanto plástico, ¿no? Para que tengan mucha reutilización en muchas balsas, muchas veces. Entonces unimos de a 6 en la laguna Lugano, y después se hizo en otro, nosotros acá tenemos en Buenos Aires varios lagos artificiales, en lo que se llama Palermo. No sé si estuviste alguna vez en Buenos Aires. ¿Estuviste No, alguna vez? Bueno, si no estuve, pero conozco esta zona, sí. Bueno, cuando puedas venir después de la pandemia, cuando se abra todo a Buenos Aires, vas a ver que hay una zona de parques muy grande, en la zona noreste, digamos, cerca de la ciudad universitaria, donde está mi universidad, que son los bosques de Palermo, el Parque 3 de Febrero, y hay varios lagos ahí artificiales, en el planetario, el lago de Regatas, que es el más profundo, el lago del jardín japonés, y otros varios, ¿no? Son 6 en total. Entonces, en algunos parques también, son todos artificiales, en el Parque del Centenario de la ciudad, que es acá cerca de mi casa también. Entonces, pensamos armar también más balsas para el lago ese sí es un lago verdadero porque es profundo, aunque es artificial, el de Regatas, ¿no? En la zona, lo que te contaba en Palermo. Después, en las fotos que te voy a compartir, vas a ver que ahí están las balsas más grandes. Entonces, lo que hacíamos era, con una cuerda de acero, atarlo a una estaca en la ribera y dejarlos para que el tiempo haga el resto y la naturaleza haga el resto. Entonces las plantas empezaron a absorber nutrientes en exceso, toda la materia orgánica, más los metales pesados del fondo, lo cual fue buenísimo. Y ya nos hicimos el ojo clínico, los ecólogos acuáticos, de saber en qué momento había que cambiar las plantas, cuando ya después de 3, 4 meses, íbamos seguido antes de la pandemia, bueno, cuando yo trabajaba, y después quedó el equipo trabajando una vez que yo me hice mi retiro, ¿no? Hay muchas de las fotos que te voy a compartir que son el día que me hicieron la despedida, el último día que fui. Después fui de visita, pero fue mi último día de trabajo, que yo hice estas fotos. Y lo que bueno, yo y todo el equipo ya estábamos todos preparados para darnos cuenta cuándo había que reemplazar a las plantas, porque esa es una pregunta que habitualmente te hacen cuando haces fitorremediación. Bueno, ¿cuánto tiempo se dejan? Es muy, muy variable, depende mucho de las condiciones del clima, digamos, del registro de 30 años en la zona, más el tiempo meteorológico. Depende de si es verano, invierno, otoño, primavera, si llueve mucho, si llueve poco, si el agua del lago sube, si está en bajante, la temperatura, o sea, mayormente depende de factores físicos, además de los factores químicos, que era el acceso de toda esa materia, esos componentes, lo que sería en inglés POP, ¿no? Persistent Organic Pollutants, ¿no? O sea, contaminantes orgánicos persistentes que pueden ser compuestos o pueden ser elementos, como el caso de los metales pesados, ¿no? Pero bueno, en general estos metales pesados, por ejemplo, el mercurio está metilado, está como metilmercurio, entonces ya es un compuesto. Bueno, y es muy dañino por eso no había peces, o sea, de a poco se empezó a colonizar con microorganismos, con algas, con el zooplancton que comía el fitoplancton, después con peces que comían zooplancton, y con aves que comían peces, y empezaron a llegar aves a nidificar, y se convirtió en uno de los lugares preferidos para los birdwatchers, ¿no? Para los observadores de aves. Aquí tenemos una organización muy importante que se llama Aves Argentinas, que es el capítulo digamos, de acá argentino de Birdwatch International, ¿no? O sea, es una ONG, antes es la ONG ambientalista más antigua de la Argentina. Antes se llamaba Asociación Ornitológica del Plata. Asociación, bueno, porque es una ONG ornitológica, la ornitología es el estudio de las aves del Plata, porque esta es la zona del Río de la Plata.
Entonces, ahora, bueno, desde hace ya un tiempo largo, se llama Aves Argentinas, cuando pasó a ser parte de la organización internacional. Y la verdad es que es uno de los lugares preferidos, además de, nosotros tenemos aquí el único sitio Ramsar con esa categoría de los 23 de la Argentina que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde tuve la suerte también de poder trabajar antes de ser gerente del laboratorio, ya trabajaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hice un libro que se puede descargar gratuitamente de YouTube, lo voy a, no, de YouTube no, perdón, de la web del gobierno de la ciudad. Lo que pasa es que yo lo puse ahora me confundí porque lo puse hace poco en la descripción de un video de YouTube, para que lo descargaran de ahí. Se descarga del gobierno de la ciudad, de los archivos, yo te lo voy a pasar también, no es la zona esta que vos estudias, pero te va a servir, porque también tiene lagunas, en realidad son lagunas que se fueron formando aledañas al Río de la Plata, con terreno que se ganó al río, que se dejó abandonado y la naturaleza hizo su trabajo. En 20, 30 años, hoy se convirtió en el segundo lugar de la Argentina en cantidad de aves que nidifican después de los esteros de Liberá, que están al noreste de la Argentina, ¿no? En la provincia de Corrientes. Bueno, y tenemos muchísimos humedales en la Argentina, más de 500, naturales y artificiales. Pero de los naturales hay 23 que están considerados sitio Ramsar y uno en la ciudad de Buenos Aires, a 5 minutos de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, del centro, del microcentro, del downtown de Buenos Aires. Y es maravilloso porque la gente que no lo conocía salía de su trabajo, iba a hacer una visita nocturna a la luz de la luna, con guías, todo gratuito, y yo, bueno, hice hice varios de esos, acompañé a varios de los guías, que de acuerdo con la formación de cada guía, la explicación era distinta. Por ejemplo, había estudiantes de antropología que contaban las historias de los pueblos originarios. Había técnicos en gestión ambiental que contaban cómo se hizo el plan de manejo de la reserva ecológica. Había estudiantes de biología que explicaban, o sea, en general estos guías eran todos estudiantes avanzados de carreras universitarias, ¿no? De terciarios, que explicaban sobre la flora y la fauna. Ingenieros agrónomos que contaban sobre las plantas exóticas, cómo colonizaron de otros lugares a través del polen, en fin. Yo hice más de 20 visitas guiadas de día y a la noche a la luz de la luna, que se hacía una vez por mes, para poder hacer el libro, escribirlo, que fue un pedido especial del gobierno de la ciudad, y se hizo para los 25 años de la reserva, ya hace unos cuantos años atrás, y se subió se hizo una, a ver, acá te voy a mostrar, tengo un ejemplar en papel acá a mano, porque justo tengo todos mis libros, porque di una conferencia el viernes para un congreso, entonces yo tengo 16 libros, estoy escribiendo el número 17. Este es el de la Reserva Ecológica, ¿ves? Ahí lo vas a ver al revés, pero ahí dice, la Reserva Ecológica Costanera Sur, Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Yo hice el texto y se hizo todo a color, todo con unas fotos hermosas de archivos del gobierno de la ciudad, ¿no? Tiene fotos en color en todas las páginas. Bueno, después te lo voy a mandar para que lo puedas ver, para que lo puedas descargar. Los ejemplares en papel se hicieron para las escuelas. Bueno, entonces, volviendo al tema que te interesa a vos, aprovechando esa experiencia, más lo que yo había visto en México, más lo que pude recabar de colegas mexicanos con el que mantuve intercambio por mail todo el tiempo, estoy hablando cuando ya existía mail, no estoy hablando de los últimos años antes de mi retiro. Bueno, armamos esto y los pusimos en el lago Lugano y también en el lago de Palermo que te decía, en el lago Regata. Y los dejamos a las plantas, les dejamos que hicieran su trabajo. Cuando ya nos hicimos el ojo clínico, como te decía, para ver, cuando ya se empezaban a poner de determinado color, manchadas, o que ya no podían fotosintetizar las hojas, en muchos casos hay una planta acá autóctona que se llama, que es el camalote, o lirio de agua, o jacinto de agua, Eichhornia crassipes, Eichhornia surea, son dos, te digo el nombre científico porque a veces los nombres vulgares en español por ahí no suenan a la gente de otros países,
Es una planta que se introdujo en Estados Unidos, que causó muchos problemas, pero es endémica de América del Sur. Y la introdujeron a Estados Unidos porque, bueno, había el dueño de un ranch que le gustó, que estuvo de visita, y se llevó cuando no había leyes de fauna y de flora, y bueno, después ahora hizo un desastre en el lago, en el río Mississippi, todos los valles de inundación, y no saben cómo eliminarla porque no tiene su enfermedad o su predador natural que tiene acá en nuestra zona, ¿no? Entonces, bueno, el camalote, esta planta, jacinto de agua, lirio de agua, tiene un penacho de flor lila, color violeta, claro, muy bonito. Es una planta acuática flotante. Entonces, esa y algunas otras las insertamos en la malla de las balsas de fitorremediación. Y cuando ya veíamos que la hoja, en muchos casos la hoja era atacada por un virus que empezaba a abrir la hoja. Los virus de las plantas se llaman viroides, no atacan al ser humano, son virus exclusivamente vegetales. Y bueno, que también hice un libro sobre eso, te cuento, porque me interesó mucho investigar ese tema. Tengo aquí todos mis libros, porque justo tuve que dar una charla en un congreso, el Congreso Internacional Virtual de Educación Ambiental, entonces me pidieron que mostrara los libros, cosa que en general yo me resisto, porque yo dono los derechos de autor, no quiero ganar plata con los libros, pero ves, este es de virus de las plantas, se llaman viroides, y este es de virus animales y del ser humano. Que lo hice no es de ahora con los coronavirus, porque fueron escritos en la época del HIV, en los años 80, para que la gente supiera lo que era el HIV, ¿no? Cuando explotó el HIV. Así que tendría que actualizar una versión con los coronavirus, con la pandemia y todo eso. Bueno, entonces estas plantas, cuando están atacadas por estos viroides, por estos virus vegetales, y además ya contienen toda esa cosa acumulada, toda esa porquería, ahí hay que sacarlos y reemplazarlas para que las balsas sigan haciendo su trabajo. Y una de las preguntas que más me hacen es, bueno, ¿qué tratamientos llevan esas plantas? Bueno, el mismo tratamiento que cualquier residuo peligroso derivado del petróleo o de los hospitales. Por ejemplo, los residuos patogénicos que provienen, que se colocan internacionalmente, supongo que en Reino Unido es igual, una bolsa roja, y van a un tratamiento especial. ¿No? Acá en la Argentina la ley de residuos peligrosos es la ley 24.051, que es una ley que prevé exactamente cómo hay que inscribirse como generador de residuos, que nosotros nos inscribimos en el laboratorio. Después los generadores tienen que tratar con un transportista, porque no se puede transportar como cualquier residuo, y después con el tratamiento del residuo, o sea, son 3 instancias. Y es el mismo tratamiento que cualquier derivado de una estación de servicio de gasolina o de un hospital. Y bueno, y así se fue consiguiendo que las aguas se clarificaran, se hizo también en el lugar un humedal artificial con camalote. Yo tengo un video donde lo vas a ver el que era mi jefe, un muchacho muy joven, Federico Iglesias, en ese momento, explicando cómo se hizo el proceso físico para el tratamiento de aguas, más el volcado de esas aguas al humedal, y vas a ir viendo la transformación del lago, y la verdad que es una experiencia realmente exitosa, es una success story, como dicen ustedes, ¿no? Porque no sé ahora, te repito, habría que ver en este momento de pandemia, donde hay una guardia mínima en el laboratorio, la mayoría de las actividades se hacen virtuales, todos los cursos que se hacían y se siguen haciendo gratuitos a la población, hoy se hacen virtuales. La gente iba al lugar y te vas a ver en los videos que yo te voy a compartir, que fueron todos prepandémicos, son antes de la pandemia, y las fotos también, pero ahí inclusive en el Paseo Ambiental del Sur se construyó un humedal artificial para que la gente que no fuera voluntaria pudiera ver el trabajo que se estaba haciendo en la Laguna Lugano, o sea, se hizo con un fin exclusivamente de educación ambiental, que yo justamente todo esto lo conté, por eso me convocaron, mira, el Congreso Internacional, el segundo Congreso Virtual de Educación Ambiental que se hizo el año pasado, la primera edición virtual, por las razones obvias de la pandemia, y este año el segundo Congreso Virtual, que se hace justo en esta época porque aquí los niños están en vacaciones de invierno, y los maestros pueden estar atentos al Congreso.
y se hizo a través de un grupo privado de Facebook, con una comunidad de 700 personas, todas conectadas, de habla hispana, y también hubo un caso de una persona que dio una conferencia muy buena de Estados Unidos, cuya esposa es latina, es argentina, entonces hizo de intérprete, pero en general todos eran, salvo ese caso, todas fueron conferencias en español, en un grupo privado, porque bueno, el Congreso, ellos tenían un arancel, y además no querían que se metiera gente a comentar cosas, viste como es Facebook, que cualquiera pone, cuando algo es público, cualquiera pone cualquier cosa en las redes sociales. Entonces fue muy respetuoso. Yo, después que terminé mi conferencia de 1 hora el viernes, el viernes pasado, estuve 3 horas contestando alrededor de 300 mensajes muy cariñosos, 3 horas respondiendo uno por uno todo lo que me pedían: dónde bajo el libro, dónde descargo tal cosa, dónde veo tu conferencia, dónde veo esto que mostraste. Bueno, entonces, la verdad es que el fin del Paseo Ambiental del Sur, como se llama ahora, es pura y exclusivamente de educación ambiental, y es un lugar gratuito donde todos los vecinos y toda la gente, los turistas que quieran, pueden ir. Bueno, hoy está todo muy restringido por la pandemia, obviamente, pero realmente... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, las letras son C, te digo en inglés, CI, en español sería CIFA, CIFA, Centro de Información y Formación Ambiental. En inglés sería C, I, B, C, D, I, F, A, ¿no? Sí, en inglés sería Environmental Center Center for Environmental Education, algo así. Sí. Y ahora se llama Paseo Ambiental del Sur, que sería Environmental Walking Trend, no sé, algo por el estilo, no sé, no se me ocurre. Sí. Algo así. Donde la gente va a pasear, a caminar y mirar y aprender. Tiene todo carteles. Hicimos también en la zona de la reserva, se hizo en realidad un parque natural, Lago Lugano. Hoy se llama Parque Natural Lago Lugano, y la idea es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando pueda, después de la pandemia, si realmente el proyecto sigue siendo exitoso, se convierta en una reserva ecológica ambiental en el sur, porque hay en el conurbano, en el área metropolitana, pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos en la parte norte, tenemos el que está pegado a la ciudad universitaria, que se llama Reserva Ecológica Costanera Norte, costanera porque está al lado del río, pero en la zona norte de la ciudad, donde está en el barrio de Núñez, donde está la ciudad universitaria. Después está la Reserva Ecológica Costanera Sur, que no está tan cerca de la Laguna Lugano, está en los barrios de, digamos, lo que sería el barrio de La Boca, Barracas, ¿no? Eso es artificial. En realidad fue así. En la reserva ecológica, la que es hoy sitio Ramsar, pasó esto. Eso era el balneario municipal de la ciudad de Buenos Aires, donde la gente se bañaba en el río cuando el río no estaba contaminado. Mi papá, que ya falleció, me contaba, mi papá era médico y me contaba que iba de jovencito con sus padres, o sea, con mis abuelos paternos y sus hermanas, mis tías, a bañarse ahí. Cuando era soltero. Mi papá se casó en 1956. Entonces era soltero, y bueno, mi papá nació en Buenos Aires, pero mis abuelos se fueron a vivir a La Plata, y venían de La Plata a Buenos Aires, y bueno, se encontraban con amigos, al balneario, era un lugar que la gente se podía bañar sin peligro. A partir de la década de 1960, 60 y tantos, se contaminó mucho y se pusieron carteles de prohibición de baño, y hasta el día de hoy está prohibido el baño por la contaminación del Río de la Plata, porque ahí se descargan todas las aguas residuales de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, en cañerías hacia adentro. Y también están las tomas de agua de Buenos Aires para filtrarla y para que no llegue por la red, o sea que es toda una cosa complicada de manejo de gestión de aguas. Entonces, a partir de esa prohibición, empieza a utilizarse como un lugar abandonado, donde se deposita el agua de dragado
el sedimento de dragado del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, que se tiene que dragar permanentemente, porque el Río de la Plata tiene una arcilla muy finita, que lo va haciendo muy poco profundo, entonces para los barcos de gran calado hay que dragarlo. ¿Me comprendés esto en español o hay Sí. palabras que...? Ok, si hay No, alguna no, palabra... entiendo, sí. Okay. No, Si hay no, alguna palabra que no entendés, me decís. Entonces, el puerto de Buenos Aires necesitaba ser profundo, porque es un puerto de barcos de gran calado. Entonces se draga permanentemente, y todo ese sedimento arcilloso de dragado se depositaba en ese lugar. Y además, nosotros tuvimos, antes de que la ciudad fuera autónoma, un intendente de la ciudad de Buenos Aires, cuando Buenos Aires era distrito federal en esa época, como es México. Teníamos un intendente que respondía al presidente de la nación, que el intendente Cacciatore, cuando yo era joven, que decidió hacer autopistas urbanas y tirar abajo un montón de casas por donde estaba el trazo de la autopista, de las dos, iban a ser 3, pero al final fueron 2 autopistas que atravesaran la ciudad de Buenos Aires para hacer todo más rápido. Hoy tenemos, por suerte, una circunvalación y otras cosas, pero en ese momento era para agilizar el tráfico dentro de la ciudad, que ya era caótico. Y entonces todas esas casas fueron expropiadas, por ahí se hizo la traza de la autopista, y todos los materiales que no se pudieron recuperar de esas casas, que no los vendieron a los dueños o los mismos expropiadores a las empresas de demolición, todo el material fino, de concreto, y todo lo que, digamos, se derrumbó de material que no era útil, fue a parar como relleno en cascotes al Río de la Plata. Entonces ahí se dejó abandonado durante 20, 30 años. Y se prohibió la circulación de ese lugar porque era una zona de solamente donde las órdenes las daba la prefectura naval argentina. Justo coincidió que nosotros teníamos gobiernos militares en ese momento, y fue la época que habrá sabido, donde hubo mucha gente que desapareció, ¿no? En la época de la guerra de guerrillas, como lo llamaron en ese momento. Bueno, y esa gente desaparecida, después se supo, por una persona que confesó, que hoy está presa, de la Marina, que los tiraban desde los aviones, con una inyección de pentotal y peso en las piernas, porque después los cadáveres reaparecieron y los fueron enterrados como NN, ¿no? Muchos de ellos fueron gracias a un equipo de investigación de antropología forense y el trabajo de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Muchos fueron identificados a sus familias y les pudieron dar una sepultura digna, pero muchos de ellos hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Pero gracias a esos vuelos, que ellos llamaron los vuelos de la muerte, esa zona, me da escalofrío cuando te lo cuento, esa zona se prohibió la circulación durante el gobierno militar, entonces quedó muy lejos de todo el movimiento normal de la ciudad, de lo cual nosotros no estábamos enterados de nada, digamos, de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? Lo que es hoy Reserva Ecológica Costanera Sur, sitio Ramsar, empezó a ser colonizado naturalmente por aves, por plantas, empezaron a llegar semillas, lo que nosotros los biólogos llamamos las hidrocóricas, que vienen por el agua, como el ceibo, que es un árbol nativo, el sauce, el aliso de río, los talares. Bueno, son plantas que o vienen por el agua o vienen por el viento, las semillas, que se llaman anemocóricas, cuando vienen por el viento. Anemo quiere decir viento, hidro, agua, ¿no? Hidrocóricas por el agua, o las que vienen a través de los animales, biocóricas. Por ejemplo, muchas aves tragan carozos, semillas duras, y la naturaleza hace que en los jugos gástricos el pH muy ácido lo vaya ablandando. Entonces cuando las aves en vuelo largan sus desechos, digamos, ¿no? Las aves mezclan la materia fecal con la orina, porque tienen como una Y, todo sale por el mismo cañito, ¿no? Entonces en vuelo largaban las semillas ablandadas, caían en ese territorio y se germinaban y se llenó de árboles y de otras plantas y de un montón de herbáceas, bueno, un montón de plantas hermosas. Las aves vinieron a nidificar, y es el lugar donde vos podés encontrar el 75% de las aves de la Argentina, las podés encontrar ahí en la Reserva Ecológica de plena ciudad de Buenos Aires.
Es impresionante, en algún momento migradoras y no migradoras, ¿no? En algún momento los observadores de aves las registraron. Y volvieron los peces, y se hicieron lagunas con una barra que quedó separada del Río de la Plata, quedaron las lagunas que le pusieron nombres de animales. La laguna de los lagartos, la laguna de los coipos, porque hay un animal autóctono que se llama lagarto vero, el coipo es otro animal autóctono. Después está son difíciles de ver los mamíferos y los reptiles, pero sí se ven permanentemente los peces, las aves, por supuesto, y está el carpincho, o capibara, como le decían los pueblos originarios, es el roedor más grande del mundo, que también tiene tamaño de un cerdo, o de un perro, ¿no? Es el roedor más grande del mundo y se reproduce muy rápidamente, así que también hay de esos. Tortugas acuáticas, que son maravillosas y mucha variedad. Bueno, entonces este lugar se formó naturalmente, o sea, cuando nosotros recuperamos la democracia en 1983, con el presidente Alfonsín, se abrió toda esa zona, cuando se hizo el juicio a los militares, se los pusieron presos y se empezó a conocer todo esto que te conté antes, se abrió toda la zona de la Costanera Sur y empezaron a ir las escuelas con visitas guiadas, en un principio con 4 ONGs, Aves Argentinas, que en ese momento se llamaba todavía, como te dije antes, Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es el capítulo argentino de la World Wildlife Foundation, ¿no? de la WWF, el Fondo, lo digo en español para mis alumnos, del Fondo para la Naturaleza Mundial, Fondo Mundial para la Naturaleza, mejor dicho. Esa sería la segunda. Después también de Amigos de la Tierra, ¿no? Friends of the Earth, y el cuarto era Greenpeace. Entonces empezaron a organizar visitas guiadas y después ya se hizo como política de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando la ciudad pasó a ser autónoma con la constitución de la ciudad en la década del 90, porque antes era Distrito Federal. Entonces hoy depende de la ciudad de Buenos Aires, recibe presupuesto de la ciudad, pero además tiene el presupuesto internacional como sitio Ramsar, ¿no? No sé si sabes lo que es los sitios Ramsar, sí. Sí, sí. Bueno, lo cuento para los que no sepan, es un tratado que se hizo en Ramsar, hay mucha gente que cree que es una sigla, un acrónimo, no, pero es una ciudad. Ramsar es una ciudad de Irán, donde se firmó en 1971 un tratado internacional para que los humedales de importancia internacional sean protegidos. Acá en Sudamérica el primero y el más importante fue el Pantanal de Mato Grosso, en Brasil, donde nace el río Paraguay, que es el principal afluente del río Paraná argentino. Para nosotros el Pantanal del Mato Grosso, a pesar de estar en Brasil, es muy importante. O sea, tiene la mayor parte en Brasil, pero una parte también en Bolivia y una parte en Paraguay. Es el conjunto de lagunas, un delta interno, digamos, arriba de un plató muy alto, donde nacen ríos, es el más importante de América, sin duda, y uno de los más importantes del mundo. Y en la Argentina, bueno, después vino los esteros de Liberá y tenemos otros tantos, o sea, tenemos muchos humedales, pero 23 son los que son sitio Ramsar y uno es la Reserva Ecológica Costanera Sur. Nosotros no sé qué va a pasar con la reserva de Lago Lugano, por ahora es algo muy, es un prototipo, es algo muy pionero, pero promete algo bueno. Vamos a ver qué pasa cuando la pandemia pase, cuando podamos, me gustaría a mí personalmente volver a ir, a ver cómo se está siguiendo ese plan de manejo, y no te puedo adelantar nada ahora, pues no lo sé. Yo te puedo decir la última vez que fui, que fue antes de la pandemia, que estaba todo perfecto. Sí, sí. Pero la naturaleza, cuando vos dejas la naturaleza tranquila, ella hace su trabajo. Entonces, eso es yo que te diría que es, a ver, para mí es una de las cosas, yo sé que tenés ahora pronto una reunión, para concluir, digamos, me parece que lo más importante con lo que te tendrías que quedar es que siempre que a la naturaleza se la deja tranquila, ella vuelve a hacer su trabajo de restauración, más tarde, más temprano, siempre que no la perturbemos, porque el problema es que el ser humano con el impacto ambiental está todo el tiempo perturbándola. Nosotros en Argentina estudiamos con un libro de un español, que tal vez, no sé si en Sevilla lo habrás escuchado nombrar,
falleció ya hace unos años, pero quedó todo su equipo de trabajo de la Universidad de Barcelona, en catalán, el doctor Ramón Margalef. Estuvo muchas veces en la Argentina, era muy amigo de mi director de tesis, y yo me acuerdo que cada vez que ellos se reunían, yo pedía estar, porque me encantaba escucharlo y aprender, y él acuñó una palabra que él llamó a lo que hacemos los humanos en la naturaleza en sus libros de ecología, que son como una Biblia para nosotros, estrés ambiental, y donde mete mano el ser humano, eso se llama el ecosistema, digamos, los ecosistemas modificados por acción humana tienen un gran estrés y se van recuperando en la medida que no sigamos incorporando más daño, ¿no? O más cambios. Porque a veces no es daño, son cambios en beneficio del ser humano, pero cuando no se hace una adecuada evaluación de impacto ambiental, estamos en problemas. Entonces, a veces a los ecólogos nos llaman como si fuéramos un piloto en una tormenta conduciendo un avión, o un bombero en un incendio apagando el fuego, o sea, para resolver un problema rápido. Y en realidad, igual que en medicina, en la naturaleza es mejor prevenir que curar. Nosotros decimos mejor prevenir que remediar, o que restaurar. Y lo que estamos tratando es de prevenir un daño mayor. O sea, entre tanto se relocaliza el mercado de Liniers, se recupera el arroyo Sildañez. Hoy en día ya no se entubarían más arroyos. Buenos Aires tiene muchos arroyos entubados. Tiene varios entubados, varios que los han directamente drenado, los han secado, pero eso es un gran error. Tanto poner terraplenes como entubar, que eran obras de ingeniería que se hacían hace 60, 70 años y hoy ya no se aceptan. O sea, hoy realmente se sabe que es mucho peor, porque un río mientras tenga agua siempre está vivo, pero si vos lo entubás, no tiene luz, no tiene algas, no tiene fotosíntesis, se llena de bacterias, y ahí quedan las cadenas alimentarias, quedan todas interrumpidas en las bacterias. Y si lo desenturbas, crea un espacio también, un espacio Sí, por supuesto, pero por ejemplo, a veces es imposible desentubar. Por ejemplo, en Europa, en muchos lugares, yo sé que los afluentes, por ejemplo, del río, ¿cómo se llama? Del Danubio, no en la parte donde nace, digamos, que era la parte de Europa Oriental, que antes era parte de la Unión Soviética, sino la parte donde desemboca. Sé que lo han hecho en varios países, porque es una cuenca que pasa por muchos países, pero para comparar un río grande como el Danubio con el Paraná, ¿no? Aunque bueno, no es fácil de compararlos porque son bastante diferentes, pero en el caso nuestro, por ejemplo, sí, en un gran río con los afluentes se puede hacer, pero no es fácil con los ríos, con los arroyos de llanura, porque por ejemplo, yo vivo a una cuadra de una avenida que se llama Juan B. Justo, que es un arroyo entubado, el arroyo Maldonado. Cuando mi casa, por ejemplo, que está a una cuadra, era una granja que estaba en el valle de inundación del arroyo. Hoy no se inunda, se hicieron un montón de obras en este barrio, no se inunda para nada ahora, pero sí en el pasado, antes de que yo viviera acá, se inundaba. Incluso cuando yo me mudé, mi casa no se inundaba, pero en los alrededores sí, de algunas casas que eran más bajas. Entonces, si vos desentubás ese arroyo, primero, ya la avenida esa que une el oeste con el este de la ciudad, porque llega hasta el río, llega hasta el hipódromo y hasta el aeroparque metropolitano, digamos, de los aviones, y sale de la zona oeste de Buenos Aires, atraviesa toda la ciudad, es una vía rápida, importante que sacarías. Segundo, por abajo pasa no solamente una de las cloacas máximas, sino en el arroyo entubado se descargan las aguas pluviales. Entonces, no es fácil de desentubar así nomás, porque ya no tiene valle de inundación, porque habría que sacar todas las casas, entre ellas la mía. ¿Entendés? Claro. Que se hicieron un montón de edificios, o sea, no es fácil. Sí se puede hacer en una zona rural, pero en las zonas rurales no se ha entubado, se entubó en las ciudades. Acá, por ejemplo, hay un arroyo que fue totalmente drenado, se llamaba Tercero del Medio, que pasa por una calle, para los que son de Buenos Aires y van a ver esta grabación, van a saber, la calle Libertad, donde está el Teatro Colón, entre ellos, y está frente a la Plaza de los Tribunales. Era un arroyo donde era el límite de la ciudad de Buenos Aires, en la época de la colonia, de los españoles, y había un arroyo que no se atravesaba, y ahí terminaba la ciudad, que era el barrio de Montserrat, de San Telmo,
nada más. O sea, hoy la ciudad se expandió muchísimo, el barrio de Belgrano, que se incorporó después, el barrio de Flores, que se incorporó después. O sea, si uno estudia la historia ambiental de Buenos Aires, que es muy interesante, que hay unos videos que hizo la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires que cuentan toda esa historia, que yo te los puedo facilitar porque lo hicieron con la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, y está todo hecho en video. Está todo subido a la web. También si te interesa eso, es algo indirecto a tu trabajo, pero tal vez te interese, porque la historia ambiental de la Ciudad de Buenos Aires es muy interesante, desde la época de la colonia hasta que se hizo el video, hasta hace pocos años, ¿no? Es un trabajo fabuloso que se han tomado los arquitectos con acuarelas, con planos, con fotos, con fotografías, con daguerrotipos, cuando no había fotos todavía, y lo hicieron en video, superponiendo una a otra la carrera de diseño de imagen y sonido, que son dos carreras que están en la misma facultad, donde da clase justamente ahí Verónica Fabio, la ingeniera Fabio, que fue la que nos conectó. Así que son todos materiales que te puedo proveer para que te acuerdes de pedírmelo, porque por ahí pasa esto y yo me olvido. Pero bueno, sé que tenés en 15 minutos una reunión. Sí, casi las 6 de la tarde. Le quería preguntar algo. Sí, bueno, según usted, ¿cuáles son las necesidades en el Ciudadanos para que la infraestructura verde o los espacios, o la ciudadanación, los espacios públicos también, cuáles son las necesidades para que estos sean exitosos para el futuro? ¿Es una cuestión de educación sobre los beneficios? ¿Son cuestiones más políticas? Bueno, es un poco de todo. Primero, tiene que haber un adecuado plan de manejo que se cumpla, porque no es solamente que esté el plan de manejo. Esto no es UK, esto es Buenos Aires con latinos que le gustan romper las reglas. Entonces, a veces, yo sé que allá las reglas no se rompen, las reglas se respetan. Acá, no lo sé. Acá los latinos son descuidados, vagos, muy lazy para cumplir las reglas, ¿no? A ver, a veces a propósito, pero en la mayor parte de las veces los problemas ambientales son por negligencia, por falta de conocimiento, porque no saben, porque no conocen. Entonces, lo primero, conocer las necesidades adecuadas del lugar y respetar el plan de manejo que las autoridades con la gente que sepa, de las ONGs, hayan redactado. Que permanentemente un plan de manejo tiene un sistema de feedback, de retroalimentación, para que se vaya mejorando. Eso es muy importante. Para empezar, es muy importante. Después, que se respeten las condiciones que el lugar va adquiriendo con el tiempo por los factores físicos, químicos y biológicos de la naturaleza. O sea, dejar que la naturaleza haga su trabajo, porque la verdad que se biorremedió bastante rápido, te diría. En 2 años nosotros vimos grandes cambios, mejoras impresionantes. ¿Por qué no hay estas piletas o estas balsas todavía? Porque fue muy nuevo, porque fue muy nuevo, y en el medio vino la pandemia. Entonces, ya hay un plan de manejo redactado. De hecho, para que se declarara parque natural, hubo que haber hecho documentos y presentar todos a las autoridades, ¿no?, de la ciudad y todo eso. Pero todavía falta para que eso sea, para que tenga un estatus más privilegiado, digamos, como ambiente natural. Es todo un proceso. Lo que por ahí en Reino Unido es más rápido, acá es más lento, porque además, bueno, los políticos latinos les gusta hablar, y hablan, y deciden poco. Hay demasiada burocracia. El gran problema que nosotros tenemos es que tenemos una gran burocracia para todas las decisiones que se toman. Entonces, no es fácil, pero yo no me rindo. Creo que se puede lograr. Se va a tardar más, pero se puede lograr. ¿Cree que hay una demanda entre el público para este tipo de infraestructura verde? Totalmente. Buenos Aires es una ciudad que tiene
deficiencia de espacios públicos. Ahora hubo una audiencia pública porque querían a la zona de la Costanera, en vez de ser un parque público y que sea para todo el mundo, para todos, que era lo que queríamos, que el gobierno de la ciudad quería construir torres y hacerlo privado, un barrio privado. El 97% de la gente se opuso, y si bien la decisión de las audiencias públicas no es vinculante aquí, si no hacen lo que la gente quiere, no van a ganar las elecciones. Entonces tienen que hacer lo que la gente quiere, los políticos, porque quieren los votos de la gente. Eso es algo que juega a favor de la gente, ¿no? Entonces, los únicos que se pronunciaron en contra eran los que querían el negocio de hacer los edificios. Punto. Todo el resto estábamos en contra. Entonces, así es como funciona, digamos, esa zona. Inclusive era una zona, cuando yo era pequeña, hace 50 años atrás, cuando era adolescente, era una zona muy abandonada, llena de ratas, y hoy en día no solamente es un barrio bonito, hermoso, alrededor de la laguna, sino que además tiene casas lindas, y se valorizó mucho la propiedad, y además construyeron la Villa Olímpica. Hace unos años aquí se hicieron las Olimpiadas de la Juventud. Entonces se construyó la Villa Olímpica para que los estudiantes, los chicos que venían jóvenes no como las de Tokio, digamos, tienen una categoría menor. Villa para Olimpiadas de la Juventud se llama, ¿no? La gente joven. Se alojaron en esa Villa Olímpica que se construyó, y ahora esas casas se están vendiendo con créditos a muchos años, a maestros, a policías, a gente que necesita su primera vivienda, porque ya quedaron deshabitadas, digamos, una vez que terminaron las Olimpiadas, ya hace años, y ahí también se construyó el Parque Olímpico, donde iban a competir. Entonces es un barrio que se puso muy, muy hermoso, y eso ayuda también, porque la gente, al mudarse ahí, y al caminar por ahí, al pasear por ahí, va a querer que cada vez esté mejor, no que cada vez esté peor. Entonces, la demanda de la sociedad también es muy importante, y más en democracia. Claro. ¿No? Estoy hablando de democracia. ¿Y cree que el proyecto originario, que habían aspectos de educación o comunicación hacia el público para que entiendan un poco mejor la tecnología, la infraestructura verde? ¿O cree que es algo que hace falta? No, la comunicación es muy importante. Mira, cuando a mí me pidieron que hiciera el libro de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que te voy a compartir, yo tengo la idea de hacer voluntariamente, sin cobrar, porque ya tengo mi jubilación y tengo mi salario de la universidad, o sea, realmente no quiero hacerlo rentado, o sea, lo voy a hacer gratis. Quiero escribir un libro como ese que hice para la Reserva Ecológica, de la reserva del Parque Natural Lago Lugano, porque la comunicación al público es muy importante. Cuando la ciudad de Buenos Aires se dio cuenta que era necesario un libro, me lo pidieron a mí, y yo tenía ya experiencia en escribir en el lenguaje de la divulgación, porque los científicos tenemos un lenguaje muy difícil para la gente, pero yo estudié, hice cursos con periodistas, pertenezco a la Red Argentina de Periodismo Científico, y escribí para los diarios, para las revistas, o sea, manejo el lenguaje sencillo para la gente, además del lenguaje de los papers, ¿no? Con el que publiqué cuando era investigadora científica. Entonces, el libro de la Reserva Ecológica tuvo mucho éxito, incluso se hizo una versión bilingüe, y se hicieron ejemplares de tapa dura. Yo te voy a pasar la versión, que la única que tengo disponible subida al gobierno de la ciudad es la versión en español, pero se hizo en tapa dura. Yo no tengo ejemplares, tengo solamente la parte en español, que es este que te acabo de mostrar antes, que es el que está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero hay una versión bilingüe, con tapa dura, que se hizo para los visitantes ilustres. Por ejemplo, cuando vino acá, te cuento, esto te va a gustar, esto que te voy a contar. Cuando vino quien es ahora el príncipe, ¿no? El papá de Harry, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora de la cabeza. Charles. Cuando vino Charles, vino de visita hace muchos años, donó un vehículo 4x4, y también se compró con una donación un camión para apagar incendios, porque ese lugar se incendiaba
con facilidad, no solamente incendios intencionales de gente que quería hacer edificios con vista al río, sino que hay unas plantas gramíneas que tienen sílice, que con la energía del sol, que lo llaman acá, son muy comunes acá en la zona de la Pampa, ¿no? De nuestra Pampa y de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, se llama cortadera. Le dicen cortadera porque los indios guaraníes y los indios pampas tienen una hoja como un serrucho microscópico de espículas de sílice, que con eso cortaban el cordón umbilical cuando tenían los partos, y esa planta tiene un anticoagulante y un antibiótico. Viste que los pueblos originarios sabían mucho de qué plantas usar para cada cosa, ¿no? Entonces, esa sílice, ese compuesto de sílice, lo que hace es con el sol actuar como una lupa, y era como si, a ver, yo por acá tengo una lupa, o sea, sin tener que poner la lupa, pero la sílice, al darle la luz del sol, se prendía fuego, y es una condición natural que tiene esa planta para no multiplicarse indefinidamente, porque es algo que tiene una cantidad de reproducción tremenda. Entonces, para poder controlar su propia población, esa especie se prende fuego. Fue una adaptación a lo largo de la evolución de la planta, en la historia geológica de la Tierra, ¿no? Pero además, esa planta, las espículas de sílice, eran una manera de huir de los herbívoros. Los herbívoros, los animales que comen plantas, no podían masticar esas espinas de sílice. Pero eso también hizo que la planta no se pudiera autocontrolar, porque al no tener un predador, crecía, tiene como unos plumeros blancos en la punta, que es la parte, digamos, reproductiva, sería la flor de la planta. Entonces, para que no se incendiaran fácil, se necesitaba tener un camión de bomberos especialmente ahí. Entonces, cuando vino Charles acá, bueno, hizo esa donación, y no sabían, como visitante ilustre, no sabían qué regalarle. Entonces ahí fue donde a mí me encargaron el libro. Dijeron, no, la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un libro objeto de tapa dura, que esté por lo menos en inglés y en español, para regalarle a la gente que nos hace estas visitas ilustres, con presidentes, reyes, príncipes, duques. Cuando Lady Di estuvo en la Argentina también, acá estuvo visitando la colonia galesa en Gaiman, que acá es una persona muy querida Lady Di. Bueno, y entonces en ese momento le regalaban, sí, mates de plata o cosas hechas así, pero por artesanos, pero nada que nos representara contando un poco la historia ambiental, que era lo que se empezaba a querer. Entonces, bueno, se hicieron muy pocos ejemplares. Yo de hecho no vi ninguno de esos de tapa dura. Se hacen on demand, de acuerdo al visitante que venga, pero sí está disponible para las escuelas este libro en papel, y la versión digital, que todo el mundo la está descargando en este momento de pandemia. Así que mi idea es hacer, por eso te decía, contestando a tu pregunta, la comunicación es fundamental, y tiene que haber algo que explique claramente por qué es tan importante conservarlo, porque la gente no lo sabe, y no tiene por qué saberlo. ¿Y qué tipos de estrategias hay, o a lo mejor hace falta llegar a la gente por las redes, o, Sí, no? bueno, si el libro que yo tengo ganas de escribir sobre este parque natural tiene el éxito que tuvo el otro, todo el mundo lo va a descargar. Todo quien esté interesado lo descarga gratis, libre. Y además las redes, porque hoy tenés los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, el cuarto poder que es la prensa, y el quinto poder que son las redes sociales, la gente. Hoy las redes sociales sirven para lo malo, pero también para lo bueno. O sea, hay muchas cosas que se pueden divulgar a través de las redes. Por ejemplo, ahora hace poco se hizo un libro en pandemia que se llama Científicas de Acá, donde, bueno, tengo el orgullo de que las chicas, son 4 chicas, mujeres, que quieren revalorizar el trabajo de las mujeres científicas, que estuvo muy, digamos, muy escondido por los hombres, ¿no? Que ocupaban los lugares de poder en los lugares de ciencia, el famoso techo de cristal, que se dice que las mujeres son muy buenas investigadoras, pero nunca llegan a cargos importantes. Ahora ya sí, pero no en el pasado. Entonces,
nombran a muchas científicas ya fallecidas y otras que estamos vivas. A mí me nombraron en la lista de las científicas de acá. Y ese tipo de cosas surgió a través de las redes. El libro se pudo vender por una preventa que se lanzó por las redes. Todos aportamos para poder comprar el libro y el libro se publicó y es hermoso. Viene con un afiche, es precioso, tiene dibujos en colores. O sea, la comunicación en este momento es algo que se puede facilitar muchísimo con la virtualidad, que llegó para quedarse. Yo sé que estás por a punto de entrar en tu otra reunión. Yo no tengo apuro. Sí, Vos me dirás, sí. y esta charla la podemos seguir en otro día, si querés, también. Ok. A lo Cuando mejor vos quieras, sí. Matthew, estoy a disposición. Yo estoy ahora, durante 3 semanas, en vacaciones de invierno, solamente tomando examen final. No tengo clases, así que take your time, see the video, and then when you want, you ask me again. Ojalá que yo fuera yo también, que tengo muchísimo que hacer. Pero muchísimas gracias No, a tu por la disposición. disponibilidad. Yo voy a hacer esto, mira, voy a hacer esto si te parece, para que sea una forma rápida de que recibas el video. Yo voy a subirlo en formato, viste que YouTube tiene 3 formatos: privado, que lo vería yo sola; oculto, para que lo vea la persona que tiene el link; Sí. y público, para que lo vean todos. Por ahora lo voy a poner oculto para que vos y tus profesores y toda la gente de tu programa, de tu proyecto, lo pueda ver. Cuando ustedes me autoricen, me mandás un mail, me decís, Irene, no hay problema, y ahí lo pongo público, y le pongo una descripción. Okay. Y en la descripción pongo creo todo. Que no pero hay bueno, pero yo me quedo más tranquila. Vale. Sí. Firmé un documento de confidencialidad para hacerte la entrevista y todo. Yo me quedaría más tranquila que lo consultes con tus autoridades. Claro, sí. Y así como tuvimos esta charla, todas las que quieras estoy a disposición. Lo que esté a mi alcance te voy a ayudar. Ok. Good luck. Te agradezco muchísimo. Sí. You're very welcome. You're very welcome. Fantástico. Ok. Muchas gracias y un placer. Vamos hablando, sí. It was my muy pleasure. revelador, muy interesante, sí, muy... sus conocimientos. It was my pleasure. El placer fue todo mío, todo mío.